Buenos días. Estamos en su programa Aires Sinodales. Veremos ahora la iglesia en las cartas de inspiración judeo-cristiana. La primera carta de Pedro, Santiago y la carta a los Hebreos. Las tres cartas reflejan la postura tradicional y cercana al Israel de Dios, seguramente porque sus destinatarios son sobre todo judeo-cristianos, cristianos venidos del judaísmo, Santiago y Hebreos, o bien por ver la presencia salvadora en los hechos del Antiguo Testamento. Primera carta de Pedro. No hay una exposición completa de eclesiología, más bien es una reflexión práctico-pastoral que va animando a las comunidades cristianas y que dan rasgos sobre la iglesia de Cristo. Primera carta de Pedro. La iglesia es pueblo de Dios. La mayoría de sus destinatarios eran gentiles convertidos a la fe cristiana, pero había también judeo-cristianos. En medio de un mundo pagano y hostil, peligra la fe y el entusiasmo por evangelizar. La persecución arreciaba, se hacía más fuerte. El autor anima para mantener la esperanza y la dignidad de cristianos. Se compara la formación y el crecimiento del nuevo pueblo con el antiguo Israel. Ahora, el Cordero Pascual es Cristo. El bautismo es el paso a la tierra prometida. Y con todo eso se hace alusión a aquellos pasajes salvadores del Éxodo. Todos los bautizados tienen una gran dignidad y son las piedras vivas del templo de Dios. Cristo es la piedra angular de este templo. Los creyentes son pueblo de reyes y sacerdotes. Y estos mensajes daban la fortaleza al pueblo para la fidelidad al Señor. En 1 Pedro 5, del 1 al 4, se termina dando consejos a los responsables de las comunidades, los presbíteros, que necesitan identificarse con los sentimientos del buen pastor que dio la vida por las ovejas. El mismo Pedro se presenta como el primero entre iguales, que comparte la responsabilidad de pastorear al pueblo de Dios. La carta a los Hebreos, dirigida fundamentalmente a los convertidos del judaísmo, habla el autor de la realidad escatológica de la iglesia, la realidad última, como el nuevo pueblo de Dios que camina hacia la patria. Y por eso no hay que sentir nostalgia del pasado. Cristo es el nuevo Moisés. Él nos hace hijos de Dios y hermanos suyos. Él lleva al reposo pleno. Cristo es el único y sumo pontífice y sumo sacerdote. Es el pionero que por su sacrificio, el que abre caminos, entró de una vez por todas en el santuario celeste y abre paso a los que se unen a él. Hebreos, de los capítulos del 7 al 10. No obstante todo esto, la comunidad que camina hacia el reposo pleno debe ser acrisolada, purificada en su caminar y en su lucha contra las tentaciones. Hay grandes pruebas.
Hay que hacer un gran esfuerzo sabiendo que Dios es fiel. Y la carta de Santiago exhorta a mantenerse fieles a su moral cristiana. Anima a los cristianos judíos en la diáspora, en la dispersión, fuera de Israel. No hace definición de iglesia, solo anima a vivir fieles a la fe, a las costumbres y a la moral, a pesar de todas las tentaciones y pruebas. Promueve Santiago la práctica de las virtudes, ante todo la justicia. Santiago del 2 al 5. Habla de la fe y de las obras. Sin obras de amor no hay fe. Y señala el ministerio de los presbíteros, a quienes corresponde la unción de los enfermos. Que Dios les bendiga. Pasen buen día.